Voy a hablar sobre las vías motoras o vías descendentes. Debemos saber que las vías motoras o descendentes están divididas en dos, que son las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Voy a hablar sobre la vía piramidal. Estas a su vez están divididas en el haz córtico-nuclear, en el haz córtico-espinal, y estas dos van a converger a la vía motora final común. Empezamos con el haz córtico-espinal. Tiene como función controlar los movimientos voluntarios, discretos y hábiles de las extremidades superiores, como podemos ver en el homúnculo, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, y del tronco. Se va a originar en la primera neurona, que es en la corteza cerebral de la quinta capa de Bex. Por lo tanto, sus fibras van a ser más grandes. Estas fibras van a bajar y van a converger en la corona radiada, hacer su recorrido y van a ingresar en la cápsula interna del brazo posterior. Ahora nos vamos a ubicar en el mesencéfalo, que viene a ser esto de acá, y acá se va a formar el pie de los pedúnculos cerebrales. Ahora nos ubicamos en el bulbo raquídeo. Acá se va a formar las pirámides bulbales. Estas pirámides van a llegar a la unión del bulbo medular, como podemos ver aquí, y aquí se va a producir las decusaciones, ¿sí?, en el cual se van a dividir en tres. Por ejemplo, la primera se va a llamar el haz córtico-espinal lateral, que va a tener una decusación del 75 al 90%. La segunda haz córtico-espinal es el haz anterior, con una decusación del 8%. Y la tercera haz, que es el haz córtico-espinal, es el anterolateral, con una decusación del 2%. Cabe resaltar que todas estas haces van a llegar a la médula espinal. Nos encontramos con el haz córtico-nuclear. Este haz se va a originar en las áreas de la corteza cerebral y van a ir descendiendo por la corona radiada de la rodilla de la cápsula interna. Como función, poder controlar los movimientos voluntarios, discretos y hábiles de las extremidades superiores e inferiores y también del tronco, que a su vez van a estar relacionadas con los pares craneales. Como podemos ver en esta imagen más grande, su primera neurona va a estar ubicada en el giro presental. Este va a ir descendiendo y nos vamos a ubicar ahora en el mesencéfalo. En cada nivel va a haber fibras divididas y en el cual va a haber sinapsis del núcleo. Entonces, la primera decusación se va a producir en el mesencéfalo, que va a ser del par craneal 3. La segunda decusación vendría a ser del par craneal 4, que es en la parte más interna. Siguiendo con el recorrido, nos encontramos en el puente. En el puente se va a producir la tercera decusación con el par craneal 5. Aquí mismo se va a producir la cuarta y la quinta decusación, que es del par craneal 7 y del par craneal 6. Ahora nos vamos a ubicar en la médula oblongada o el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo se va a producir la última decusación, que va a ser del par craneal 10, par craneal 12. Cabe resaltar que estos niveles no van a llegar a lo que es la médula espinal, van a finalizar su recorrido en el bulbo raquídeo. Para terminar con esta vía, va a empezar con la vía motora final común, o sea, los va a unir. Entonces, como une, se va a iniciar en el cuerpo celular de la motoneurona. Esto va a tener un recorrido por el haz córtico-espinal hasta el asta anterior de la médula. También está el haz córtico-nuclear con los núcleos de los pares craneales. Como ya sabemos, esta va a tener su recorrido por el axón, que es la motoneurona, como podemos ver en la imagen, el cual va a llegar a finalizar el recorrido en la placa neuromotora. Esto va a inervar al músculo y va a hacer que se ejecute su función. Continuamos con las vías extrapiramidales. La vía rubroespinal tiene como función controlar el tono de los grupos musculares flexores en extremidades superiores e inferiores. Tenemos el núcleo rojo, que es una masa celular oval situada en la parte central de la calota mesencefálica. Se puede ayudar de las fibras del área 4 de extremidades inferiores. Tenemos también las de extremidades superiores y tenemos las fibras del cerebelo, que es el núcleo interpósito. Esta está compuesta por el núcleo globoso y emboliforme. El núcleo rojo está compuesto por una parte pardocelular y la magnocelular. Esta da origen a las rubroespinal, por lo que se convierte en la primera neurona. Acá podemos ver que las fibras rubroespinales se cruzan completamente en la degusación tegmentaria central y descienden hasta los niveles celulares, donde se encontrará anterior a las fibras córtico-espinal en el cordón lateral. Una vez que ha llegado al nivel medular, hará sinapsis en la segunda neurona. Tenemos la vía tectoespinal, que tiene como función regular los movimientos posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales, ¿no? Por ejemplo, acá en esta zona, las fibras de este haz se originan en células situadas en las capas más profundas del tubérculo cuadrigémino superior. Recorre anteromedialmente alrededor de la sustancia gris, luego se desliza, cruza y desciende. Cuando llega a los niveles protuberanciales, las fibras tectoespinales se incorporan en el fascículo longitudinal medial. Acá podemos encontrar que se conecta con el núcleo oculomotor y vestibular de las motoneuronas de los músculos del cuello. Llegan a las fibras tectoespinales localizadas en el cordón anterior. Una vez que llegan a esta zona cerca del surco medio anterior, luego hacen sinapsis con la segunda neurona. A partir de acá, el haz tectoespinal llegará a los músculos del cuello para que pueda dar reflejos en respuesta a los estímulos visuales.
tenemos la vía vestibuloespinal, que tiene como función facilitar la actividad medular somática, controla el tono muscular extensor. Este sistema vestibular posee dos componentes, el haz vestibular espinal lateral y el medial, ambos originados del complejo vestibular, el cual se encuentra en el piso del cuarto ventrículo, en la protuberancia y en el bulbo. Acá las fibras de este haz provienen del núcleo vestibular medial en ambos lados y descienden ipsilateral hacia los niveles cervicales para hacer sinapsis en la lámina 7 y 8 de Reyes. Acá podemos ver también provienen del núcleo vestibular lateral y el haz desciende ipsilateral en la parte anterior del cordón lateral en esta zona hacia la médula espinal. Acá hay algo importante que debemos ver del núcleo vestibular, es que posee una distribución somatotópica en donde las partes dorsocaudales del núcleo se proyectan a los segmentos medulares lumbosacros, que son los miembros inferiores, y las regiones retroversales se proyectan a los segmentos medulares, que son los cervicales, ¿no? En la siguiente tenemos la vía olivoespinal, que tiene una función de inhibición de movimientos extensores. Acá se origina en el núcleo olivario inferior, está ubicado en la médula oblonga, desciende por el cordón lateral para llegar a la segunda neurona. Acá tenemos la vía reticuloespinal, que tiene como función controlar la musculatura intrínseca de la columna, es decir, de los músculos encargados de la bipedestación. Tiene su origen en la formación reticular. Esta está formada en dos partes distintas del tronco encefálico. Uno de ellos es la protuberancial y la otra se inicia en el bulbo. Acá sería la vía reticuloespinal protuberancial y acá la vía reticuloespinal bulbar. El comienzo de la vía reticuloespinal protuberancial, la primera neurona del reticulo protuberancial, son los encontramos en la colota del puente, desciende al cordón anterior, termina en la segunda neurona. La excitación de esta zona, de esta vía, provoca la excitación monosináptica y polisináptica de las neuronas motoras que inervan a los músculos axiales y a las extremidades, en particular a las del cuello. Como ya hemos podido ver, tenemos acá un pequeño resumen de las vías extrapiramidales. La rubroespinal, que tiene el control del tono muscular de los músculos flexores. La tectoespinal, que controla los movimientos posturales. La vestibuloespinal, que controla el tono muscular extensor. La olivoespinal, que maneja la inhibición de los movimientos extensos. Y la reticuloespinal, que controla la musculatura intrínseca de la columna. Ahora vamos a hablar acerca de la contracción muscular. Para ello comenzaremos hablando sobre la fisiología de esta contracción, específicamente del músculo esquelético, el cual representa el 40% del cuerpo humano. Podemos observar al músculo a nivel macroscópico, que está formado por fascículos musculares. En segundo lugar, podemos ver que dichos fascículos están formados por diversas fibras cuyo diámetro varía entre 10 y 80 micras. La mayor parte de las fibras se extienden por lo largo del músculo a excepción de un 2%, las cuales están inervadas por una terminación nerviosa. El sarcolema es una fina membrana que envuelve a una fibra musculoesquelética. Cada una de ellas está formada por muchas unidades de miofibrillas. Cada miofibrilla está formada de entre 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina adyacentes entre sí. Dentro de esto tenemos que saber que los filamentos gruesos son miosina y los delgados son de actina. Por otro lado, y a nivel microscópico, tenemos que las bandas claras contienen solo filamento de actina y son bandas I porque son isotropas a la luz polarizada. Además tenemos las bandas oscuras que contienen filamentos de miosina más los extremos de los filamentos de actina en el punto en el que se superponen con la miosina y se denominan bandas A porque son anisótropas a la luz polarizada. Los extremos de los filamentos de actina están unidos al disco Z, el mismo que está formado por proteínas distintas a la miosina y actina. El sarcómero está ubicado entre dos discos Z, con una longitud de 2 micras. Además, podemos observar la disposición de los monofilamentos. Finalmente aquí podemos observar la configuración molecular de filamentos de actina y miosina. La contracción inicia en el cerebro, ya que aquí es donde se produce el impulso nervioso para generar la contracción. Este se mueve o transcurre del sistema nervioso central, específicamente a través de la médula, por lo que una vez que dicho impulso se mueva por el sistema nervioso central y pasa por la médula espinal, va a necesitar una extensión para llegar al músculo, y es así donde intervienen las neuronas motoras, las cuales se encargarán de dirigir el impulso hacia los músculos esqueléticos. Ahora
No es que este impulso llegue así nomás, algo interesante sucede aquí. El impulso nervioso se transforma en energía química. Cuando el impulso llega al final del axón, se produce la liberación de neurotransmisores llamados acetilcolinas. Estos neurotransmisores de acetilcolina se mueven desde la terminal del axón hasta el sarcolema o membrana celular, produciendo un gradiente. Este se mueve a través de los túbulos T, liberando los iones de calcio, los cuales, luego de ser liberados por el retículo sarcoplásmico, se dirigen hacia los filamentos de actina y miosina. Entonces, una vez que los iones de calcio se dirigen hacia la miofibrilla en el interior, donde están los filamentos de actina y miosina, se unen a la troponina, y una vez que los iones de calcio están unidos a la troponina, se dirigen hacia la trompomiosina, liberando los espacios de conexión de la actina o sitios activos de la actina. Ahí es donde se adhiere el filamento de miosina para producir la contracción del sarcómero. Entonces, para producir esta contracción en el filamento grueso, entra un ATP que se une a la cabeza de miosina, y una vez ahí, se produce una hidrólisis produciendo un ADP y un fosfato inorgánico. Una vez liberada esa energía de las roturas de los enlaces de ATP o enlaces de alta energía, la cabeza de la miosina se une al sitio activo de la actina o espacio de conexión de la actina. Luego es liberado el fosfato inorgánico, produciendo que la unión se fortalezca. Luego de todo esto tenemos al golpe de fuerza, en donde el ADP es liberado de la cabeza de la miosina, la cual produce un golpe de fuerza para contraer el filamento de la actina y así producir la contracción de los sarcómeros, que son las unidades contráctiles de la miofibrilla. Este proceso se repite, ya que cuando llega un nuevo ATP a la unión de contacto entre la miosina y la actina, se debilitan, soltando así la cabeza de la miosina para repetir nuevamente el proceso. Entonces, con la ADP restante, se llega al proceso de la reutilización de ADP, en donde entra en juego el sistema de ATP-PC, la creatina y la fosfocreatina. Pero esto ya sería otro tema muy aparte, y es así como tenemos el proceso de contracción muscular en nuestro cuerpo. Primero debemos partir sabiendo que los músculos esqueléticos van a contener también receptores, también llamados usos musculares o usos neuromusculares. Estos se encontrarán incrustados en los músculos. Estos órganos sensitivos se encargarán de vigilar la posición y el movimiento de las partes de nuestro cuerpo, porque proporcionan al sistema nervioso central información en relación con la longitud del músculo y la velocidad de cambio en la longitud del músculo. Estos usos neuromusculares van a medir aproximadamente de 1 a 4 milímetros de longitud. Son gruesos en la parte media, van a terminar en punta, también están dispuestas en todo el perimetro del músculo y se concentran en los extremos de los músculos, cerca del tendón. Composición. Aquí tenemos el siguiente esquema, que es la composición total del uso muscular, donde tenemos los siguientes términos. Fibras extrafusales, que es extra, ¿por qué? Porque quiere decir fuera del uso. Son las fibras musculares normales. Y tenemos fibras intrafusales. Estas están separadas por esta cápsula de tejido conectivo, como vemos aquí. Y están adentro unas fibras muy parecidas al del músculo, que se llaman fibras de cadena nuclear, que son las que rodean de forma paralela a las fibras extrafusales, y otras que se llaman fibras de bolsa nuclear, son las que están más adentro. De estas fibras de cadena nuclear se van a diferenciar en fibras nerviosas aferentes y fibras nerviosas eferentes. Aferentes es donde entra el estímulo y las eferentes son las motoras, las que ejercen la acción, y entonces en las aferentes tenemos lo que son las fibras primarias, donde vemos que va directamente y se enreda con estas fibras de bolsa nuclear. Luego tenemos las terminaciones anuloespinales, que son las que están rodeando a las fibras de bolsa nuclear, y tenemos a las fibras secundarias que van y se meten en las partes finales de las fibras intrafusales. En las que son las fibras nerviosas eferentes tenemos a la fibra gamma, que se encuentra irradiada directamente con sus dendritas, y el axón va directamente y se inerva en las fibras intrafusales, especialmente en las que son de cadena nuclear. Las fibras alfa
son parecidas a las gamas, pero estas son motoras, las que se encuentran en este lado de la zona extrafusal, que ejercen el movimiento. Es entonces que podemos decir que las gamas son las receptoras y las alfa son las motoras. Como podemos ver en la imagen, al momento de que existe un estiramiento, como cuando se está percutiendo el ligamento rotuliano, el músculo, todo mundo, ¿no? Nos hemos pegado, aunque sea jugando, así en la rodilla para ver cómo se mueve este reflejo. Eso hace que se estire el tendón y por lo tanto también el músculo del cuádriceps femoral. Es aquí donde entra en acción el uso, se estira, lo que activa a la neurona sensorial. Es esta neurona que vemos de verde. Entonces, una vez que tenemos a esta neurona sensorial que está recibiendo el estímulo receptor, desde este punto de aquí va viajando directamente por estas astas dorsales y ventrales. Es entonces donde llega esta motoneurona sensorial y activa a la motoneurona alfa. Y tenemos por consiguiente la activación de la motoneurona y entonces eso va a generar finalmente que la motoneurona alfa estimule las fibras musculares ordinarias, estas fibras extrafusales, para que se contraigan. Y así para todo el músculo. Y eso es lo que hace principalmente el reflejo rotuliano. En pocas palabras, lo verde representa el estímulo que se va a hacer el receptor y automáticamente el efector. Entran por las astas dorsales y salen por las astas ventrales. Este tipo de cuestiones nos va a ayudar a saber qué está pasando directamente en una exploración clínica. Cuando se hace una exploración clínica precisamente de este nervio, podemos observar si hay un daño directo o no hay daño directo en el tratado. Todo esto nos ayuda para saber en qué parte se encuentra un daño. Entonces, si hay ausencia de reflejo rotuliano, es decir, si yo me doy un golpe en la rodilla y no se mueve, puede indicar que hay un daño en I3 y I4. Una cosa también muy importante sería una neuropatía, donde se encuentra normalmente en personas alcohólicas y diabéticas. Esto es lo que sería el arco reflejo. El órgano tendinoso de Golgi, también conocido como uso neurotendinoso, es una formación neurológica especializada con gran contenido de colágeno que tiene funciones de recepción sensorial. Es uno de los órganos especializados que conecta el músculo con el sistema nervioso central. Este órgano tiene una porción que se inserta en la fibra muscular y otra que lo hace directamente en los tendones. Se ocupa de informar a la corteza cerebral el nivel de tensión de los músculos para evitar una carga exagerada y que éste ocasione una lesión muscular. Si la fuerza de la contracción muscular es lo suficientemente grande, el órgano tendinoso de Golgi transmitirá información sensitiva a la médula espinal, lo que lleva a la relajación del músculo en acción y a la estimulación del músculo antagonista. Este reflejo de protección evita las lesiones del músculo y en articulaciones debidas a una posible fuerza excesiva de la contracción muscular. El órgano de Golgi está formado por un delgado cuerpo constituido por fibras de colágeno, elásticas que son capaces de reaccionar a las contracciones y estiramientos de las fibras musculares. Las células neurológicas de conexión perforan las cápsulas y se ramifican dentro de ella. Estas células son las responsables de llevar el impulso nervioso desde el músculo hasta la médula espinal y finalmente desde allí a la corteza cerebral. Igualmente, la corteza cerebral envía señales neurológicas del cerebro al músculo que indicarán si es capaz de ejercer más tensión o si debe relajarse para evitar algún daño. La relajación repentina del músculo ante una sobrecarga muscular es una respuesta de defensa que dispara el cerebro para evitar lesiones. Recapitulando. El órgano tendinoso de Golgi está presente en la unión de los músculos con sus tendones, estructuras encapsuladas y miden la mitad de un uso neuromuscular. Posee inervación de fibra aferente mielínica, carecen de inervación eferente y las terminaciones aferentes se estimulan por la compresión y torsión de las haces colágenas cuando el tendón está en tensión. Funciones del órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi forma parte del sistema propioceptivo. Esto quiere decir que es uno de los órganos especializados que envía información al cerebro sobre los movimientos propios y lo hace conscientes. El sistema propioceptivo está compuesto por receptores neurológicos que se encuentran ubicados en las articulaciones, músculos y ligamentos. La propiocepción nos indica la posición del cuerpo, es decir, estiramiento y contracción muscular, grado de angulación articular, posición de los miembros inferiores y superiores. El órgano de Golgi se encarga específicamente de enviar información acerca del grado de estiramiento y tensión muscular. Esta función la logra por medio de las señales percibidas por un centro neurológico que lleva información a la médula espinal. En fracción de segundos, esta señal llega a la corteza cerebral y es procesada. La tensión muscular es demasiado forzada y el cerebro interpreta que es peligrosa y puede causar una lesión en ese músculo, como un desgarro o pérdida de la inserción ósea. Se envía una señal de vuelta para
detener el movimiento y relajar el músculo.